Vamos a empezar con una oración. Oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bien, los elementos del milagro. Por un lado vamos a empezar con la descripción de las niñas videntes de Garabandal, la relación que hay del milagro con el aviso y del milagro con el castigo, el contenido del milagro. Yo creo que el contenido del milagro es el núcleo de esta presentación y los hechos que habrá de confirmación. Hablaremos de los textos de la Sagrada Escritura que se refieren al milagro, de las revelaciones privadas que son convergentes con el milagro, del análisis espiritual, el escatológico y el temporal sobre el milagro, los lugares en que se produciera. Bueno, pues vamos allá con la descripción de las niñas sobre el milagro. Dice en el diario de Conchita, dice, la Virgen Santísima me ha anunciado un milagro que Dios nuestro Señor hará por su intercesión. Como el castigo es muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro es también inmensamente grande, como el mundo lo necesita. A mí, veo que quizás no está ampliado todo lo que se debe, pero a ver si es posible, un poquito más. Sí, quizás así se ve un poco mejor. A mí me ha dicho la Virgen la fecha del milagro y en qué va a consistir. Debo decirlo 8 días antes a la gente para que venga. El Papa lo verá donde esté, lo mismo el Padre Pío. Los enfermos que asistan a él sanarán y los pecadores se convertirán. Los que vean este gran milagro que Dios nuestro Señor hará por intercesión de la Santísima Virgen, no dudarán. Ahora iremos viendo un poco por qué todas estas cosas. Y así, y ahora, todos esperando ese gran día del milagro, para ver si el mundo cambia y el castigo no viene. Interesante esto último, ¿no? Si el castigo no viene. Bueno, entonces lo primero es que el aviso, dijimos antes, es prepara el milagro. El contenido del milagro forma una pareja con el de la iluminación del aviso. Como decía antes, la confesión y la Eucaristía. El aviso nos purifica para ver el milagro. O dicho de otro modo, el contenido del milagro completa el aviso. Todo esto que hemos oído de la iluminación, de la fuerte experiencia de ver nuestros pecados, etcétera, pues se va a ver completado con la segunda parte, que es el milagro. Pero a diferencia de que el milagro no va a ser impuesto por el cielo, el milagro uno tiene que buscarlo, tiene que ir, tiene que estar, tiene que ver si lo retransmiten, y que no solo será en Garabandal, pero de momento, ahora hablaremos. Entonces se nos mostraron los pecados y las consecuencias de haber pecado. Ahora se nos va a mostrar la parte positiva, la santidad y los frutos que produce la santidad también palpablemente. El aviso te deja hundido, al revés, el milagro te deja levantado. Entonces complementa el contenido de conversión del aviso. Es como un cerrar el paquete,
lo que allí se mostró en el aviso. Y por tanto, en el aviso se nos mostraron nuestros pecados para que nos convirtamos, para que nos arrepintamos, para que nos confesemos. Pues el milagro es como decir, bueno, ya te has decidido o todavía estás en la duda, todavía estás... Busca ya cerrar esa decisión por vía de plan positivo. Lo que decía, el aviso es la confesión, el milagro, la Eucaristía. Por otro lado, dicen las niñas que el milagro intenta evitar el castigo. Dice, a Conchita le dijeron, le dijo nuestro Señor en una locución, en una comunión, ella le preguntó, ¿viene el milagro para la conversión de Rusia? Dice, el milagro viene para la conversión del mundo entero, no solo de Rusia. No tenían quizás un poco el foco de Fátima, en donde pues es la conversión de Rusia, ¿no? Pues no, aquí le cambia el Señor y dice, no, aquí el foco es el mundo entero. Por eso dice, como el castigo es muy grande, muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro también va a ser inmensamente grande, como el mundo lo necesita. Ya hemos visto lo grande que es el aviso, pues fijaros el castigo, todavía peor, ¿no? Pues el milagro también tiene que ser inmensamente grande. Y dice esto, la Virgen pidió a Dios el milagro como último remedio para evitar o atenuar el castigo. Evidentemente el castigo parece que es ya pues inamovible, pero su intensidad puede cambiar mucho, puede ser dependiendo de cómo funcione este remedio, esta pareja aviso-milagro, pues puede quedar muy atenuado el castigo. Entonces es muy importante saber cuál es el contenido del milagro. Lo digo porque habitualmente cuando se habla del milagro se habla de la periferia. Tiene sus motivos el por qué se habla de la periferia, pero de hecho se habla de la periferia, no se habla del contenido del milagro. Se dice que si será un jueves, que si será un mártir de la Eucaristía, que si irá, en fin, una serie de cosas que digo yo, bueno, pues me parece muy bien, pero ¿y en qué consiste algo que es tan grande que puede evitar el castigo? Me interesa eso. La verdad es que a diferencia del aviso, cuyo contenido se ha revelado claramente, pues en el milagro no ocurre así. De hecho, las niñas no tenían permiso para hacerlo, para revelar el contenido del milagro. Tan solo escribió una de ellas una carta directamente al obispo de Santander, que no le dio credibilidad, especial credibilidad. Le comentó a un ayudante suyo que si lo que decía allí en aquella carta era verdad, dice, aquello iba a ser el mayor milagro después de la resurrección. Lo dicho por el propio obispo de Santander. Pero ese es el nivel de credibilidad que le dio, no por eso dijo, pues ahora pues vamos a poner atención y vamos a facilitar que la gente tenga devoción por lo que la Virgen ha hecho aquí. Curiosamente, ¿no? Indirectamente, esto es lo que le dijo a eso un colaborador suyo. Entonces, tan solo se han revelado circunstancias que rodearán temporalmente al milagro y consecuencias. Pues que habrá una señal, que habrá, por lo que hemos dicho, pues que sanarán los que asistan. Pero el contenido hay que profundizar un poco más a partir de datos indirectos, que algún dato indirecto sí se ha dado, han dado las niñas, y a partir de ellos y con un poco de ver cómo va siendo la evolución espiritual desde hace 60 años casi de Garabandal, pues uno puede colegir, deducir el contenido del milagro. Primer asunto que se dice indirectamente es mayor milagro desde la resurrección. Y yo digo, ¿qué hay
más grande después de la resurrección? Pues lo más importante tras la resurrección va a ser la transformación, nuestra transformación. Eso que entonces ni habían profundizado los teólogos ni nada, pero que hoy en día pues ya, y más entre los que están escuchando este vídeo, pues ya es algo pues en lo que hemos profundizado y trabajado bastante, ¿no? Por tanto, si es el mayor milagro desde la resurrección, va a tener que ver con la transformación. Interesante primera conclusión. Segunda cosa que se transmitió a partir del padre Lafinar, de las conversaciones que tuvo con las videntes. Los sacerdotes tendrán una prueba de la transustanciación y presencia real de Jesús en la Eucaristía. Caramba, pues ahora también tenemos una forma de interpretar estas palabras que no teníamos hace 60 años. La transformación está causada o será causada por el poder transformante de la Eucaristía. Por tanto, caramba, los sacerdotes van a ver algo allí, una transformación que van a ver, pues que tiene algo que ver con la Eucaristía, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la nueva Eucaristía, en las Eucaristías vivientes. Esos son los sacerdotes, pero los asistentes, los que no sean sacerdotes, dice, tendrán una experiencia sensible de la inhabitación trinitaria en la propia alma, si están en gracia, también dicho por el padre Lafiner. Pues esto ya me parece a mí que sí que tiene que ver con la Eucaristía viviente, inhabitación trinitaria en la propia alma, experiencia sensible. Lo sensible es en el cuerpo. Por tanto, esto empieza a hablar de transformación y de Eucaristías vivientes, lo que se va a ver allí, el contenido. Lógicamente, esto no se podía decir hace 50 años. No era comprensible todavía, no había el sustrato para comprenderlo. Y lo último que indirecto, otra de las cosas indirectas que dijo el padre Luis Andreu, que pudo ver el milagro un día 8 de agosto en el año 61, creo recordar, fue que qué madre tenemos tan maravillosa. Entonces vio el milagro y murió diciendo qué madre tenemos más maravillosa. Luego tiene que ver el dato indirecto que nos aporta esas afirmaciones por las cuales muere de alegría el padre Luis Andreu. El dato indirecto es que está relacionado el contenido con la maternidad espiritual de la Virgen. Claro, hoy en día esto tiene también lectura. En eso que dice la mediación materna de la Virgen, corredentora, medianera, abogada, pero especialmente mostrada en la mujer del Apocalipsis, que está mostrada en la Virgen de Guadalupe, en el embarazo incomprendido, del que ya he hablado muchas veces, de la Virgen de Guadalupe, en el embarazo de esa nueva humanidad, de ese hijo varón. Por tanto, yo diría que estos tres datos indirectos que se nos han dado, pues están apuntando a algo súper trabajado últimamente entre los que me siguen, ¿no? Que es todo el tema de las primicias, de cómo interviene en ello la Virgen. Pero fijaros, todavía hay más datos indirectos. Dice, mostrará un anticipo palpable de la frase: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Claro, un anticipo palpable del yo le resucitaré es yo le transformaré. ¿Y por qué? Porque ha comido mi carne y bebe mi sangre, porque la transformó en la Eucaristía, porque son Eucaristías vivientes, se han transformado en Eucaristía. Y eso se ha hecho ¿por qué? Por la intercesión, mediación del vientre, de la consagración al corazón inmaculado de María. Y esto lo dice Thomas Fay,
precisamente una persona que estuvo trabajando toda su vida la espiritualidad de la divina voluntad. Y termina diciendo, ¿y cómo se concretará en próximas realidades históricas? ¿Cómo se va a concretar en el anticipo palpable de la Eucaristía viviente? Pues en las primicias, en los transformados, después del castigo, en los que se irán a la nueva tierra transformados. Y esto lo descubre una persona que entiende de la divina voluntad y que trata a las niñas videntes por carta y que ha fallecido recientemente, curiosamente, ¿no? Entonces, aparece aquí la divina voluntad también como ser necesario para ser Eucaristía viviente. Vivir la vida eucarística de Jesús. Y dice, termina diciendo Conchita, entre esos datos indirectos, dice, será una visión, pero no como ver a la Virgen, una visión de ver a la Virgen, dice, sino más real, dice, como el milagro del sol de Fátima. Dice, pero mucho mayor. Y nada de un milagro astronómico, no es un milagro astronómico. Dice, esto va a ser, pues cada persona que esté allí se va a ver transformada y Eucaristía viviente si está en gracia durante 15 minutos. Y termina diciendo Thomas Fay, durante el milagro veremos la gloria de Dios. Pues estaremos transformados. O estarán transformados todos los que asistan allá, que no lo estén todavía, porque ya estarán en ese momento las primicias transformadas. Dice, pero por una gracia especial no moriremos. Ver la gloria de Dios ya sabían lo que costaba a los hebreos. He visto a Dios, vayamos a morir y tal. Bueno, pues no, por una gracia especial no moriremos. Claro, porque voy a decir que los que vean el milagro en los lugares donde se va a dar, no solo en Garabandal, van a tener durante 15 minutos lo que las primicias ya tienen. Las primicias tiene cupo, 144.000. Los que vean el milagro no tiene cupo. No sé si se interviene también los que lo vean por televisión o los que vean cuando vayan a ver la señal o los que ya. En cualquier caso, Conchita dice, no quedará duda de que el milagro viene de Dios. Es que, entonces, es súper interesante el complemento decía, el aviso, la confesión, el milagro, la Eucaristía, pero la Eucaristía orientada hacia la Eucaristía viviente, hacia la transformación, hacia la Virgen como catalizador de esa acción, pero con un pero, 15 minutos. 15 minutos, nada de como las primicias que ya lo son para siempre. Claro, resultado. Si te han transformado, pues te han curado de todo lo curable, de todo lo que hubiera. Por tanto, los que asistan sanarán. Después de haberse visto de ese modo, alguien puede decir, yo no creo. No, es que se ha visto palpablemente en ello. Y además, por si decimos, es que estaba yo loco, no sé qué me pasó ayer durante 15 minutos que estuve. No. Habrá unos hechos de confirmación del milagro que serán contundentes. El primero, los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Los que queden todavía por cerrar su historia del aviso, se convertirán. Al ver lo que vean, al verse, bueno, ¿qué me ha pasado en estos 15 minutos? Pero no era mentira. ¿Entiendes? Tendremos que decir, no era mentira, ¿por qué? Porque estoy sanado de tal o cuales cosas que yo tenía, aunque sea una vieja dentadura o lo que sea. Tenía tal enfermedad, pues no la tengo. Algunas enfermedades pues no son tan visibles como otras, no se trata de cojos, ciegos o mancos. Pues yo qué sé, pues una enfermedad
de corazón o de pulmones o de lo que fuera, o de diabetes o lo que sea, pues se notan menos. Pero la gente que la tiene sabe, lo he dejado de tener, esto no ha debido ser una casualidad. Y de todo eso, por si queda poca duda, va a quedar una señal visible que no se puede tocar, pero sí fotografiar o filmar en los pinos. En los pinos y en los lugares donde se dé. Recientemente hablaba con otra persona, conocedora de las cosas de Garabandal, y me decía, dice, es que a Garabandal, en el futuro, para ir a ver la señal, de la cantidad de gente que va a querer ir a ver la señal, dice, va a haber un tren de alta velocidad. No sé si será un tren de alta velocidad o será otro, lo que sea, pero quiero decir, a Garabandal va a ser imposible el trasiego de gente que necesita ver la señal visible, como confirmación de lo que ellos mismos sintieron durante 15 minutos. Por tanto, lo de menos es estas dos personas que siempre han sido el va y bien, el ven y va de los comentarios. Joelo Mangino y el padre Luis Andreu dice que aparecerán glorificados en el mismo día y al día siguiente. Luego el Papa lo verá donde esté, y al ver lo que está viendo, él mismo transformado durante 15 minutos. Eso es lo que significa el Papa verá lo que esté donde esté. El Papa, el que sea el que esté en este momento, se verá transformado en Eucaristía viviente y con los dones del cuerpo glorioso, los 4 dones, las 4 dotes principales, durante 15 minutos. Y habrá visto que eso está por obra de la Virgen, de la mediación de la Virgen. Entonces, ¿cómo no va a continuación de esto a declarar el quinto dogma? Aunque hasta ahora hubiera pensado que no hacía falta otro quinto dogma. Pues efectivamente, es muy probable que tras ver el milagro, esté donde esté. Esté donde esté significa que parece confirmar que habrá tenido que salir de Roma, esconderse en donde fuere. Estará escondido, no creo que sea uno de los que estén allí en Garabandal. Esté donde esté, tendrá que le sucederá eso. No será como Pío XII, que vio el último milagro de Fátima en los jardines del Vaticano. No, esto es que te afecta, esto es que te cambia a ti corporalmente durante 15 minutos. Que no puedes decir, bueno, pues quiero decir, el Papa también sanará de sus muchos problemas que tienen ahora. Cual no quiere decir que falte mucho o falte poco para que le ocurra lo que dice el tercer secreto de Fátima, que será muerto. O sea, porque vuelvo a decir, los que vean el milagro será por 15 minutos los cambios, pero después siguen siendo mortales. El Papa seguirá siendo mortal. Entonces, bueno, el Papa saldrá de Roma y donde esté lo verá. Y estará en esa persecución a los cristianos al entorno del aviso, que aún persistirá en la mayor parte del mundo. Poco antes del milagro ocurrirá algo por lo que mucha gente dejará de creer en el propio milagro. Dijeron también. ¿Qué es? Pues no lo sabemos. Pero parece que no irá mucha gente a Garabandal a ver el milagro, lo cual me parece a mí, no sé qué puede ser. Puede ser, pues como en su momento dijeron, pues que si la muerte del propio Joelo Mangino había hecho que la gente dejara de creer, yo creo que eso no ha sido el motivo, ya hace muchos años que murió. La gente sigue yendo a Garabandal, pero esto parece que será algo más cercano e inmediato al milagro. No sé qué podría pasar. Entonces, el padre Luis Andreu murió el 9 de agosto de 1961, inesperadamente y lleno de gozo cuando volvía a su casa después de haber estado en Garabandal. La Virgen dijo a Conchita días más tarde que había visto el milagro, aquel día 9 de agosto, 8 de agosto todavía, 10 de la noche en Los Pinos.
y que su cuerpo se encontrará incorrupto al día siguiente del milagro. La realidad es que su cuerpo hoy en día no está incorrupto. Aquí tenemos reducido a Loli, estaba en el cementerio en una visita. Loli hoy en día también ha muerto. Sus restos entonces están hoy reducidos, como se ve en esa foto. Entonces, si su cuerpo se va a encontrar incorrupto, pues esto recuerda a lo que dice el Evangelio del Viernes Santo. Cuando los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, es decir, el domingo de Pascua, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Durante un ratillo, mientras tenían que continuar siguiendo al Señor en su llegada al templo celestial, a presentarse delante del Padre. Entonces, pues algo así le va a pasar al Padre Andreu. Va a salir del sepulcro y va a vérsele completito. No es que aparecerá incorrupto, sino que va a aparecer glorioso. La Virgen, digo, esto, como les diga que aparece glorioso, todavía no van a entender menos. Mejor que vayan poquito a poco. Y les dijo, aparecerá incorrupto. No vaya que incorrupto. Y tan incorrupto. Y del Gioilo Mangino, que dijo, pues en una carta de Conchita, el 19 de marzo de 1964, le dijo, querido Joy, hoy en una locución en Los Pinos, la Virgen me dijo que te comunicara que la voz que tú oíste era de ella, que tú recibirás nuevos ojos en el día del gran milagro. También que el hogar de caridad que tú establecerás en Nueva York dará gran gloria a Dios, Conchita. Bueno, lo importante es esto, que tú recibirás nuevos ojos en el día del gran milagro. Gioilo Mangino era una persona pues, que había sufrido un accidente y que le faltaban los ojos, las cuencas de los ojos. Entonces él murió el 18 de junio del 2014, hace ya 6 años, pero claro, murió el 18 de junio, el día de la primera aparición de San Miguel en Garabandal. O sea que los que han pensado que esto ya no se cumplirá, recibirán, ¿no? Pues yo digo, no, espera, es que es como lo de el incorrupto del Padre. No va a recibir ojos nuevos, es que va a recibir todo el cuerpo nuevo, todo el cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque son las dos señales que hacen falta para decir, bueno, el mayor milagro después de la resurrección, ¿cuál es? La transformación. Para que se vea que existe una transformación, va a haber dos personas que van a verse resucitadas. Por tanto, la curación de su ceguera es señal de que en el milagro se van a caer velos de nuestros ojos. Por eso cogieron a un ciego y a otro que no era ciego, pero que ya había muerto ya. Porque van a caerse velos de nuestros ojos con lo que ocurre en el milagro. Estos son fotos de Gioilo Mangino en sus tiempos por Garabandal y después con su familia e incluso pues con el Papa Juan Pablo II. La verdad es que lo más difícil de creer siempre ha sido la resurrección de Jesucristo. Y ahora, voy a decir más, lo que es más difícil de creer es la transformación nuestra, que es consecuencia de la resurrección de Jesucristo, según el modelo de su cuerpo resucitado, como dice San Pablo. San Pablo en Atenas decía, Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según la justicia. Parece que estaba hablando del aviso, por el hombre que ha destinado, va a juzgar al mundo, por el hombre que dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Caramba. Y cuando dijo esto de resucitar, pues aquellos que estaban tan interesados oyéndole hablar del Dios desconocido y de aquello dijeron, no, ¿qué me dice? ¿Resucitar? ¿De qué? Sobre esto ya te oiremos otra vez. Dice, por favor, déjanos tranquilos y no nos... Esto de que... Pues hoy pasa lo mismo.
¿Quién habla de la transformación en la iglesia? ¿Quién habla de eso que dice San Pablo? No todos moriremos al sonido de la última trompeta, todos seremos transformados. Los primeros que les costó creerlo eran los apóstoles. Tampoco ellos creyeron ninguno de los 3 anuncios previos a la resurrección que les hizo Jesús. Ni 3, ni que le hubiera dicho 33, da igual. Entonces, Dios ha dado suficientes pruebas y referencias para que creamos en que el milagro tendrá que ver con nuestra nueva vida inmortal. Por eso es el mayor milagro después de la resurrección. Entonces, esto las niñas no podían contarlo el primer día. Esto el obispo de Santander, cuando lo ve hace 60 años, dice, como sea verdad esto, va a ser lo más importante después de la resurrección. Hoy ya tenemos la base teológica, ascética, espiritual, para darnos cuenta de que esto es lo que Dios quiere en nuestros tiempos. Por tanto, él decía que el contenido del milagro es el meollo de esta charla. Y ese contenido es lo que todos ustedes que me están escuchando han oído muchas veces acerca de las primicias. Acerca de la no muerte en la nueva tierra. Bueno, veamos algunos textos de la Sagrada Escritura que tratan del milagro. El milagro, lógicamente, donde está metido es en la mujer del Apocalipsis. Dice, pues bien, el propio Señor os da un signo. Empieza así diciéndoselo a Isaías, hace muchos siglos. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. ¿Y qué hijo da a luz? Por supuesto da a luz 2 veces, una vez físicamente, otra vez místicamente. Se abrió el templo de Dios en el cielo y en el templo apareció el arca de la alianza y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Todo lo del aviso. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está hablando del milagro. Está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y de los tormentos de dar a luz. ¿Vale? Bueno, entonces, la señal está en el Apocalipsis, esa señal está unida a otros 5 hechos importantes. Primero, el nacimiento con dolor del hijo varón. Cuando me preguntan, ¿cuándo va a aparecer el hijo varón? En el entorno del milagro, que había de regir a las naciones, como hijo varón. Como primicia probablemente lo sea antes. En el entorno de la señal de la mujer está el arrebatamiento del hijo varón a Dios y la vuelta a su trono en la tierra, donde debe gobernar a las naciones, es decir, el comienzo físico del reino de Jesucristo social y eucarístico en la tierra. En el entorno de la señal de la mujer hay una importante caída de estrellas. El dragón con su cola arrastró a 1/3 de las estrellas del cielo. Está hablando de que viene la abominación, que viene el tiempo del anticristo. Una importante caída de estrellas unida a el dragón allí que quería comerse al hijo que iba a dar a luz, la mujer. Y en ese momento, y en ese capítulo del Apocalipsis, está a continuación de que da luz a la mujer y que al hijo varón y que se lo llevan, está una gran batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y los suyos. Momento de la gran batalla. Que esta batalla, muchos piensan que fue pues antes de la creación de los hombres. Bueno, pues si fue antes de la creación de los hombres, ¿por qué las pone la Biblia al final? En los últimos tiempos. Esta es la batalla de verdad, la batalla final, donde ya el dragón y los ángeles suyos ya van de capa perdida. Y
El último hecho que está alrededor de esto es la existencia de una última persecución contra la descendencia de la mujer. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Se dedica a perseguirlos. Y un poquito más adelante dice, ¿quiénes son los que guardan el testimonio de Jesús? Los que guardan el testimonio de Jesús son, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Lo que hoy estamos hablando aquí y que nos tacharían de locos, probablemente muchísimos sacerdotes, obispos y cardenales, el espíritu de profecía, que no es más que leer la Sagrada Escritura en este momento, leerla y creerla, punto. Eso es el testimonio de Jesús. Pero contra esos va a haber la última persecución, contra los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Bueno, pues eso es lo que dice la Sagrada Escritura respecto al milagro. No es poco, ¿verdad? Y las revelaciones privadas que hay sobre el milagro. Pues hay también revelaciones privadas. Santo Padre Pío, tuvo mucha relación con Garabandal. Y le dijo a Conchita, cuando le visitó en 1968, que el milagro vendría debido a la gran cantidad de sangre de europeos, océanos de sangre. Hemos hablado de que justo antes del milagro, antes del aviso, está una serie de guerras que van ensangrentando Europa de arriba abajo. Entonces, a lo mejor el Padre Pío ya veía, dice, el milagro vendrá porque hay todas esas guerras. No sé, la visión que tendría escatológica el Padre Pío, pero desde luego lo asociaba el milagro pues a toda esa situación, ¿no? De esta situación también trató la Virgen en las apariciones de Ámsterdam. Cuando ella decía, dice, solo después, primero tiene que venir todas estas guerras. Tiene que venir, pues esto, que el agua cubrirá media Europa. Y solo después, decía, puntos suspensivos. Solo después ocurrirán cosas que entonces el Papa dirá, el quinto dogma mariano. Una de las profecías en relación con el milagro fue que el Padre Pío lo vería. Y cuando murió el Padre Pío en 1968, Conchita se preguntaba por qué la profecía aparentemente no se había cumplido. Y entonces tuvo ocasión de ver al Padre Cenamo en Lourdes, que fue quien cuidó al Padre Pío en sus últimos años. Y el Padre Pío le pidió darle el velo que cubriría su cara después de su muerte a Conchita. Menuda reliquia tiene Conchita del Padre Pío. El velo y una carta fueron entregados a Conchita, que preguntó al Padre Cenamo, ¿por qué la Virgen me dijo que el Padre Pío iba a ver el milagro y él ha muerto? Y parece como que no ha ocurrido todavía el milagro. Dice, el Padre respondió, él vio el milagro antes de morir. Me lo dijo él mismo. Lo cual quiere decir que el Padre Pío, no sé la comprensión que tendría durante su vida de los misterios de los últimos tiempos, pero que antes de morir se le dio la comprensión de lo que es la transformación, las Eucaristías, la Eucaristía viviente y todas estas cosas, la que va a tener el Papa, que va a probablemente por ello definir el quinto dogma. Es decir, que Dios tampoco a los santos les cuenta todo el primer día, poco a poco, antes de morir le hizo ver su propia transformación, a lo mejor durante 15 minutos. El Padre Pío. Esta pintora austríaca, María Magdalena Hafenscher, que murió en 1966, era una costurera casada con un ojalatero que tuvo un hijo y fue llevada a realizar pinturas por guías celestiales desde el comienzo, llevando su mano con visiones y locuciones. Realizó 28 pinturas al óleo, que en conjunto son una verdadera revelación figurativa. En una de ellas aparece lo que parece el milagro. En sus pinturas se les revelaba el tamaño, el título
y el momento en que comenzar la pintura. Cada cuadro fue precedido por una preparación interior de oración y de ayuno. Y luego se le daba un texto asociado como descripción, que también es una revelación profética, extracto de lo que escribió para explicar cada cuadro. Bueno, pues aquí tenemos el cuadro que yo digo que es el milagro, lo que creo que ella misma le llama milagro. Y lo que escribió de este cuadro, aquí podemos ver, bueno, pues una multitud, una muchedumbre, que está siendo iluminada por una serie de rayos de distintos colores del cielo, en cuyos rayos se ve a la Virgen con las manos abiertas y detrás de él a Jesús como entregándonos a la Virgen también, sin demasiado contraste. Y detrás de este rayo pues unas nubes tormentosas que incluso por aquí pues se ven restos de esas catástrofes anteriores. Bueno, lo que dice María Magdalena como descripción inspirada es: este cuadro revela un milagro que el cielo realizará para exhortar a la humanidad al arrepentimiento. Abajo a la izquierda, aquí en esta zona, huellas de una anterior devastación que se ha extendido también por atrás de todo esto. ¿Qué devastación es? Pues la devastación del aviso. En el firmamento, nubes oscuras y una lluvia de estrellas que caen. Pueden ser meteoritos, pueden ser todavía restos de aquello, puede ser, bueno, en las cercanías del milagro también están la primera trompeta. La primera trompeta del Apocalipsis es precisamente eso, meteoritos, etcétera, granizo, etcétera, que cae del cielo. Nubes oscuras. Rayo de la parte superior. El rayo de la esperanza de Dios rasga las tinieblas. Esto consuela, fortalece y estimula. Sigue diciendo. Multitudes de gente, muchas personas, observan el milagro para exhortar a la humanidad al arrepentimiento. Levantan sus brazos en señal de oración y petición de ayuda. Dentro del rayo de luz de Dios, Cristo Rey y la Señora su Madre. Ella abre sus brazos y promete ayuda. El milagro. María está en manos de la mano de Cristo. Él da a su madre a la humanidad. Bueno, pues yo creo que esto es una revelación privada muy concorde a todo lo que los datos indirectos y las cosas que han dicho las niñas de Garabandal. Y dicho probablemente pues o en las mismas fechas o un poco antes o muy poco después. El padre Gobi dice: el mundo se ha reducido a un inmenso desierto de amor. En él florecen las malas hierbas del odio, de la división, del pecado, del egoísmo desenfrenado, de la impureza, de la violencia y de la guerra. Solo un gran milagro de la divina misericordia podrá salvar a esta humanidad descarriada y moribunda, que ha llegado ya al fondo de su extrema miseria. Un gran milagro de la divina misericordia podrá salvar a esta humanidad. Solo, le dice la Virgen. Dios prepara el momento en que con el milagro más grande de su amor misericordioso la conducirá por el camino de retorno a Él, a la Iglesia, para que pueda finalmente conocer una nueva era de paz, amor, de santidad y de alegría. Pronto veréis los signos extraordinarios que daré, para que podáis prepararos al mayor milagro que ya está a punto de realizarse. Bueno, los signos extraordinarios son el aviso que dará para prepararnos al mayor milagro que ya está a punto de realizarse. Le habla. Pronto la humanidad saldrá de la tumba en que yace, cuando Jesús volverá en gloria y la conducirá al nuevo jardín de su resurrección.
tanto, ese es el jardín sin muerte. Adiós a la muerte espiritual y material. Se está preparando el gran milagro de la divina misericordia. Este repetirá para toda la humanidad cuanto sucedió a mi Hijo Jesús. El mayor milagro después de la resurrección. Eso repetirá para toda la humanidad, para todos los que lo vean. Se verán 15 minutos resucitados. Porque esta humanidad será completamente renovada por el potente hálito del Espíritu Santo que se difundirá por toda la tierra, y la humanidad volverá a los brazos de su Padre Celestial, que en ella se reflejará complacido, mientras Jesús habrá traído al mundo renovado su reino de gloria. Bueno, pues vamos a hacer el análisis espiritual sobre el milagro, luego haremos el escatológico y el temporal. Bueno, el análisis espiritual dice que pasaremos de la incredulidad a creer. Ahora veremos con más detalle. Que conseguirá la conversión personal de muchos, incluso para que pudiera no haber el castigo. Que habrá un aumento de la piedad eucarística personal. Todos los datos de cuándo será, cómo será, etcétera, tiene que ver con la Eucaristía. Y habrá un aumento del amor a la Virgen María. Vamos a ir cada uno. Pasaremos de la incredulidad a creer. Dice, poco tiempo antes sucederá algo por lo que casi nadie creerá en las apariciones de Garabandal. Eso reducirá mucho el número de asistentes directos, a pesar de haber sido anunciado 8 días antes y preavisado con más de 57 años ahora. No obstante, parece que será televisado, y eso también a lo mejor también produce los efectos. Pero el contenido del milagro llevará a creer a los que asistan, como decía yo antes. Llevará a creer en la propia sobrenaturalidad de las apariciones, como le ocurrió al padre Luis Andreu. El padre Luis Andreu, el día aquel que estaba en Garabandal y no había visto todavía el milagro, era un total escéptico de lo que estaba sucediendo. Había dicho la misa con mucha unción, etcétera, cuentan los testigos, pero era escéptico. Cuando sale de los pinos dicen milagro, milagro, milagro. Me dice que lo que las niñas es una maravilla y lo que están diciendo, etcétera. Bueno, pasó gracias al milagro de no creer a creer. A creer también en el amor de Dios hacia nosotros, veremos. Dice, en el amor de la Virgen. En las verdades finalmente escatológicas de nuestra fe. Eso es lo que tenemos que creer hoy en día, las verdades escatológicas, que son la transformación, el templo de piedras vivas, el reinado social, la nueva creación. Eso es lo que hoy en día se está pidiendo al mundo que crea. Eso es lo que viene. Que el credo me parece muy bien y todo, pero hoy en día las promesas del Señor nos llevan a esto. Esto es el completar la fe. Entonces, el contenido del milagro, dice también las niñas, que será una gracia de confirmación real y tangible para lo que el aviso planteó a cada persona. Si estaban dudando de si era o no era una alucinación lo del aviso, cuando vean el milagro dirán, pues no era una alucinación. Entonces, por eso el aviso es gracia de preparación para el milagro. El aviso enfrentó nuestra vida anterior a la realidad divina. El aviso pudo dejar a algunas personas sin tomar una decisión, por Dios, pero el milagro nos llevará a tomarla. El milagro hará que los pecadores se arrepientan de sus pecados y se conviertan a una vida virtuosa. Que los que vivan en gracia habitualmente tengan una confirmación en gracia. Y entiendo por confirmación en gracia lo que dice el Apocalipsis. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Es decir, que no volverán a pecar por la fuerza de lo que vean en el milagro y el aviso. En la nueva época, dice el Apocalipsis muy clarito, dice 8 personas, recuerdo si son 8 o 7,
que no entrarán. Empieza por los cobardes. Y creo que los segundos que dice son los incrédulos. Los incrédulos no entrarán. El que se mantenga diciendo después de esto es una historia que no se sabe quién lo está manipulando, los incrédulos no entrarán. El milagro facilitará lo que es la sumisión perfecta de la inteligencia del hombre a la divina voluntad y a sus planes. ¿Qué es la devoción de la divina voluntad? Entregar completamente nuestra voluntad. Bueno, pues eso que es tan difícil al hombre, después del milagro, será mucho más fácil. Tener esa sumisión perfecta de la inteligencia y la voluntad del hombre a la divina voluntad y a sus planes. El milagro sigue el patrón de conversión de Guadalupe en México, porque en México se dejó también una señal permanente que sigue causando la conversión de mucha gente. Y en Guadalupe se vence a la muerte lo mismo que en Garabandal. Allí se curó el tío de Juan Diego de una grave enfermedad que estaba a la muerte. Ahora aquí resucitarán visiblemente el padre Andreu y Yolo Mangino. Allí se pide edificar un templo interior, se llama Mi Casita Sagrada la Virgen, que algunos, o que muchos, sentirán realizado en el milagro. Durante 15 minutos, sí, pero se verá realizado en el milagro. Entonces la Virgen en Guadalupe deseó que lo viera el primer obispo de América, aquel milagro. Ahora, ¿qué quiere? Que lo vea este milagro el Papa, el primer obispo del mundo, porque tiene que hacer algo después de verlo. Y por eso, pues yo ya he oído en algunos mensajes de revelaciones privadas que el milagro ocurrirá también en el Tepeyac. Así que no se preocupen, que no hay que cruzar el charco. También se dará en Medjugorje. Y si no me equivoco, también se dará en el santuario de Lajas, en Colombia. Ahí es donde yo lo oí, que también se daría, en el Tepeyac y en Lajas. Pero en fin, esto quiere decir que probablemente se dará en muchos lugares de apariciones de la Virgen del mundo entero. Que no esto de tener que fletar aviones para ir a Garabandal, aparte de que será difícil después del aviso, pues tampoco será probablemente necesario. Producirá un aumento de la piedad eucarística personal. ¿Por qué? Porque hará sentir a los sacerdotes una prueba sensible de la transustanciación. Tan sensible que verán Eucaristías vivientes. Y al resto de los fieles se les hará ser más conscientes de la presencia real de Cristo en las especies sacramentales. Por eso hay personas que dicen, bueno, es que el milagro es eucarístico, es todo eucarístico y es menos de la Virgen. Y tal. Un momento, aquí todo tiene su importancia y todo tiene su función. Pero está claro que tanto sacerdotes como fieles van a ver lo que es una Eucaristía viviente. Y por tanto va a aumentar su piedad personal. A todos se les moverá a un mayor amor a la Eucaristía. Y todos entenderemos eso, que Dios se encarnó para salvarnos, pero se hizo Eucaristía, se reinventó, como dicen muchos santos, para transformarnos. Caramba, es que la Eucaristía tiene una fuerza transformadora, no solo espiritual, también material. Poco tiempo después, además de esta gran manifestación eucarística que es el propio milagro, será cuando venga la abominación de la desolación, el mayor maltrato histórico hacia la Eucaristía. Por eso los hombres que la hagan pues serán especialmente imperdonables, voy a llamarlo así. Y creceremos en el amor a la Virgen María. El contenido del milagro nos hará valorar lo que es
la maternidad de María, espiritual y material también. Y material porque ella es la que tiene el ADN de Jesucristo. Y por el ADN de Jesucristo, de la Eucaristía, se transformará nuestro ADN de mortal en inmortal. Valoraremos lo que es que haya sido corredentora para nuestra salvación, medianera, abogada, para obtener nuestra participación en las promesas de la nueva época de la transformación. Esto es exactamente lo que dice la etimología de los nombres de las 4 niñas, que las 4 se llamaban María, pero con el acompañante de una María Dolores, Maricruz, María Concepción y Jacinta. ¿Y qué significa eso? Forman la significativa frase: María, por los dolores de la cruz, concibió, dio a luz el lirio. Conchita dio a luz, concibió el lirio. Aquí todo por los dolores de la cruz. Va en función de dar a luz el lirio. ¿El lirio quién es? La nueva humanidad, cuyo primer paso es el hijo varón. Eso es lo que quiere decir. Los nombres de las videntes no fueron escogidas por casualidad. María, ¿y dónde da luz al hijo varón también? En Guadalupe. Es que está súper unido todo esto del milagro, Garabandal, Guadalupe. Es una alusión directísima al quinto dogma mariano. Por eso, yo digo que el Papa, quizás lo más probable es que el Papa que vea el milagro será el Papa que proclame el quinto dogma. Bueno, pues para terminar, les quiero anunciar las siguientes cosas. La próxima charla de actualización que ya se pueden ya registrar, como siempre, durante unos días. Habrá una bonificación hasta 5 días antes. Hablaré del patrón de la abominación. Hemos hablado del aviso del milagro, pues ahora vamos a llegar ya a la abominación. Y empezaré hablando del patrón, es decir, las abominaciones anteriores, para volver a entender luego lo que es la abominación futura. Segundo, voy a empezar a hacer mensualmente sesiones de preguntas, porque me llegan cantidad de preguntas que pues me llevan su tiempo contestar, etcétera, y cada día veo que está creciendo esto. Entonces, voy a hacer una sesión mensual a partir de las preguntas que ustedes hacen. Lo que les pido es que esas preguntas se envíen hasta 24 horas antes a esta dirección, escatologiainfo@gmail. Para registrarse en el mismo sitio de Incrocast, en esta dirección. Lo verán en cuanto vayan a los eventos. A los 20 primeras preguntas que me envíen ustedes para esa sesión mensual, yo les enviaré un cupón para registrarse de modo gratuito. Por último, decirles que ya está disponible los contenidos del curso básico sobre astronomía sagrada. Todos estos enlaces pueden verlos en la descripción de este vídeo, abajo del vídeo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por su atención y les espero, en principio, el próximo día 27 de junio, si no me equivoco mal. Saludo.